En esta presentación vamos a discutir acerca del pluralismo como una corriente de la sociología política que tiene su enfoque en el análisis de la política democrática. El pluralismo como corriente de la sociología política surge en Estados Unidos en las décadas de 1940 a 1950. El contexto histórico que marca la reflexión del pluralismo tiene que ver, en primer lugar, con una reflexión acerca de las crisis de las democracias en la década de los 30, especialmente el auge de alternativas a las democracias occidentales en la década de los 30, luego de la crisis económica de la Gran Depresión, tanto en Italia como en Alemania, que pusieron en cuestión el desarrollo de este sistema democrático en Europa occidental. El segundo proceso que marca la reflexión pluralista es la expansión del comunismo luego de la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, la derrota de la Alemania nazi, en gran parte gracias al esfuerzo militar de la Unión Soviética, implicó que la Unión Soviética extendiera su influencia a toda Europa del Este, y luego de la Segunda Guerra Mundial el comunismo se convierte en una alternativa política atractiva para muchos países. En China, en 1949 se proclama la República Popular China, encabezada por Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista Chino. Y esto también tiene que ver con los problemas de la descolonización del tercer mundo entre la década de los 50 y los 60. Varios países que eran excolonias, sobre todo europeas, comienzan a independizarse. Una de las más importantes es la India y el Pakistán, que se independizan del Reino Unido en 1948. Y frente a la ola de descolonización, tanto en Asia como en África sobre todo, surge la pregunta de cuál es el sistema político que va a implantarse en estas nuevas naciones, en un contexto donde hay esta competencia geopolítica entre las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos y los regímenes socialistas y comunistas liderados por la Unión Soviética. Entonces, la pregunta central que se hace en el enfoque pluralista es ¿qué sustenta a una sociedad democrática? Entonces, el pluralismo busca analizar cómo funciona la política democrática y cómo funciona una sociedad democrática. La referencia teórica del pluralismo es el estructural funcionalismo de Talcott Parsons, que es la corriente sociológica predominante en esa época. El contexto analítico del pluralismo tiene que ver con los procesos de modernización. La modernización puede interpretarse o puede concebirse como un proceso de evolución y cambio acelerado, general, que afecta a todas las sociedades y que tiene a la innovación como un valor en sí mismo. Entonces, la modernización como proceso de cambio social está caracterizado en primer lugar por la aceleración de la movilidad social, impulsada por una mayor complejización de la división social del trabajo, el crecimiento de la interdependencia entre los diversos elementos constitutivos de la sociedad, una mayor diferenciación social multidimensional y una mayor especialización funcional en las organizaciones y en las instituciones sociales. Entonces, los cambios ocasionados por los procesos de modernización se traducen también en elementos normativos sobre los cuales descansan las sociedades y que en última instancia explican también o fortalecen su cohesión social. Y también se traducen en cambios en la base política. El desarrollo político es concebido como el proceso a través del cual surgen instituciones políticas especializadas y se producen alteraciones o adaptaciones en las pautas del poder político
que no solo son acordes, sino funcionales a una sociedad que se moderniza. Entonces, el enfoque pluralista analiza la interrelación entre los procesos de modernización y el desarrollo político. Como pueden ver, el marco analítico teórico es el estructural funcionalismo norteamericano predominante en esa época. ¿Cuáles son los supuestos teóricos del análisis pluralista? En primer lugar, respecto a la concepción del poder. El poder es definido como la capacidad de actuar e influir sobre otros, así como de controlar la respuesta de otros actores. Y estas capacidades se basan en una variedad de recursos diferentes y de la distribución relativa de los mismos. El poder no está concentrado en un solo lugar, sino que está distribuido de manera que respeta la pluralidad de divisiones sociales y clivajes en una sociedad. Entonces el poder está, como hemos visto en presentaciones anteriores, está en las relaciones o en las interrelaciones sociales o en las relaciones de interdependencia social, que en una sociedad pluralista están distribuidas en una multiplicidad de grupos sociales. Respecto de los actores sociales y políticos, la unidad de análisis del pluralismo es el individuo o los grupos de individuos formados sobre la base de intereses comunes. Lo que se asemeja a este concepto de grupos estamentales que proviene de la sociología de influencia weberiana. Las sociedades modernas son altamente diferenciadas y contienen una pluralidad de grupos sociales. Y las personas también tienen múltiples pertenencias y lealtades conflictivas a estos grupos. Es decir, una persona puede sentirse identificado con un grupo socioprofesional, por ejemplo, puede ser un maestro que se identifica con los intereses del conjunto, del magisterio de un país, puede ser una persona profundamente católica, entonces también se identifica con valores religiosos, puede identificarse con un partido social cristiano. Entonces, las personas pueden tener múltiples pertenencias y lealtades conflictivas de clase, de región, de género, de generación, ocupacional, religioso, político. Entonces, eso implica que esta multiplicidad de grupos de pertenencia también supone que hay una multiplicidad de fuentes de poder, ¿no? Entonces, el pluralismo reconoce la existencia de desigualdades sociales, pero no establece una correspondencia necesaria entre las desigualdades existentes y el poder político en la medida de que en una sociedad plural no existe un solo eje donde se concentra el poder. En tercer lugar, la dinámica política que estudia el pluralismo tiene que ver con la competencia por el poder, ¿no? Las preferencias y los valores de los individuos son el principal input del proceso político, y la distribución del poder es analizada como el resultado de la agregación de preferencias individuales. Entonces, para adquirir poder en una sociedad pluralista, lo que hay que hacer es agregar intereses individuales para poder utilizarlos en la competencia política. Entonces, en una sociedad pluralista existen diferentes élites o grupos de poder que compiten por la realización de sus intereses individuales y por influir en las decisiones políticas en los centros de decisión. La competencia política en tal sentido es una competencia de geometría variable, dada la pluralidad de grupos y la multiplicidad de pertenencia a los mismos. La competencia política puede producir coaliciones de minorías cambiantes dependiendo de los temas o problemas que son objeto del conflicto social. Entonces, en una sociedad pluralista, la polarización de la sociedad en dos clases sociales antagónicas no es posible debido a la existencia de solidaridades cruzadas. Los individuos no pertenecen solo a un grupo o a una clase o a un estamento, sino pertenecen simultáneamente a distintos grupos que pueden mostrar diferentes contrapuestos. Los centros de poder en la sociedad son múltiples y ninguno de ellos es dominante. Por lo tanto,
para acceder al poder es necesario agregar intereses diversos. La competencia por el poder puede movilizar el apoyo popular que proviene de diferentes factores. Y dependiendo del contexto, algunos pueden ser más importantes que otros. Debido a estos factores, es difícil hablar de una clase dominante cohesionada. Entonces, en una sociedad pluralista, la competencia del poder implica la agregación de intereses. Y en tal sentido, la política democrática y sobre todo la política electoral es un mecanismo a través del cual se da esta competencia política. En una sociedad pluralista, ¿qué es lo que asegura la cohesión social? En primer lugar, el Estado. El Estado como centro del poder y de las decisiones autoritarias vinculantes. Pero en segundo lugar, también las instituciones que posibilitan la competencia política. Y esas son las instituciones de la democracia, que permiten que diversos grupos compitan por el poder. Y en tercer lugar, lo que apoya la cohesión social es el consenso sobre la legitimidad de las reglas de juego político. Básicamente el consenso sobre la legitimidad de las reglas de la democracia. Desde este enfoque, el Estado aparece entonces como un aparato de poder abierto a la captura o la influencia por parte de múltiples grupos. El Estado responde a presiones sociales, a inputs, pero es un aparato neutral, es decir, en función de las coaliciones que se formen, de la agregación de intereses, estos grupos van a poder influir en el Estado y la competencia puede hacer que pueda haber una alternancia de grupos que influyen en el Estado. Una sociedad pluralista surge a partir del proceso de modernización, que en el plano económico supone una economía de mercado capitalista, que se traduce en el plano social en un aumento de la división social del trabajo y de la diferenciación social. La diferenciación social supone la extensión de valores sociales modernos, universalistas, racionales. También implica el incremento de las redes de comunicación social y la extensión del proceso de racionalización como fundamento de la acción social. Estas transformaciones generan en el plano político el desarrollo de un sistema democrático que viene a ser el escenario de las políticas pluralistas.